Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Continuamos con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Josué. Hoy vamos a seguir viendo cómo se reparte la tierra prometida a las 12 tribus. Hola, Lizzy Torres, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Entonces, en el capítulo 17, que fue lo último que vimos, habíamos visto de que la primera parte de la distribución de la tierra fueron las tribus de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Esto estaba del otro lado del Jordán antes de poseer la tierra prometida. Y ahora ya estamos viendo dentro de la tierra prometida cómo se está repartiendo, el territorio. Habíamos visto primero que Judá era la primer ciudad, la primer tribu que se empieza a establecer. De la tribu de Judá era Caleb. Caleb conquista todo lo que es el monte Hebrón, comienza a conquistar todo y se instala. Judá es un territorio muy grande, un territorio muy amplio, y vemos que todo esto lo vamos a ver un poquito con las promesas que hubo en Génesis capítulo 16. Por eso nos volvemos un poquito atrás y hoy vamos a ver cómo reciben todas las propiedades, las tribus, conforme al estudio que ya habíamos hecho de Génesis capítulo 49, que ahí está el destino de todas las tribus de Israel. Ya dentro de lo que es la tribu en lo que es la tierra prometida, ya vamos a ver que empiezan a ocupar la posesión y conforme a las profecías que ya tienen, vamos a ver qué es lo que les toca y cómo les va a lo largo de la historia. Entonces, Karina Jiménez, ¿cómo andás? Cristina Torres, buenas tardes, qué lindo verlas. Gracias por estar ahí. Entonces, si nos vamos al capítulo 15, versículo 20, vemos que tenemos las ciudades de Judá. En las ciudades de Judá ya habíamos visto de que Caleb conquista Hebrón y Debir, y eran regiones que ya se empieza a instalar lo que es Judá. Recuerden que Alberto Mora, mi hermano de México, ¿cómo andás, Alberto? Gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que Judá es la primer tierra que se le da a Caleb, porque ya había una promesa de parte de Moisés. Pero vamos a ver un poco quién era Judá. Bueno, ya Judá, no hace falta ir a ver quién es, pero vamos a ver la profecía que hay. Vamos a Génesis capítulo 49. Y vamos a ver qué es lo que dice Jacob para esta ciudad. Ya se están repartiendo las tierras y ya se van a establecer como tribus con un nombre ya, autónomas. Entonces, en el capítulo 49, versículo 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué es esto? Esto es una profecía de Jacob de parte de Dios para Judá. Esta es la primera posesión de la tierra prometida. Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¡Wow! Decimos, ¿qué pasa esto? Tu mano poderosa en la cerviz de los enemigos. Hay una gran bendición para Judá. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Quiénes serían? Diríamos, bueno, Jacob, no sé, Isaac. No, no está hablando de esto. Lo que está hablando es que Judá tiene una gran bendición porque ¿quién está en la región de Judá? Belén. Recuerden que está Belén, que es la ciudad de David, y que luego va a llegar el Mesías. Por eso vemos que el Mesías viene de la tribu de Judá. Por eso acá hay una profecía que está diciendo, te alabarán tus hermanos. Claro, a Cristo. Los hermanos van a alabar a Cristo. Tu mano sobre la cerviz de los enemigos. La mano de Cristo sobre Satanás. Y ahora está diciendo, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Acá están hablando a Jesús, no a la tribu en sí. Si bien es la heredera de esta bendición, esta tribu, pero le está diciendo, los hijos de tu padre, a Jesús le están diciendo. Él es el hijo del Padre. Bueno, los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Por eso Jesús cuando dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Entonces ahí vemos cómo los hijos del Padre, que son los salvos, los redimidos, se inclinarán a Cristo. Estos son los llamados, los verdaderos elegidos. Vemos que Jesús es lo superior de todo. Vemos que Jesús es lo que viene de Judá. Fíjense en el versículo 9, cachorro de león Judá. Fíjense lo que está diciendo, cachorro de león. Acá está el león de Judá. Entonces, lo que estamos viendo es cómo Judá es una ciudad muy importante y que de acá viene el Mesías. Entonces ya está nombrando el león de Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Cuando está hablando de un león viejo, no es un león que ya no sirve para nada, no es un león que está hablando de Jesucristo como un león viejo, sino como un león fuerte con mucha experiencia. Esto está hablando de esta tribu. Entonces, vemos que de Judá salen hombres importantes. Ya habíamos dicho que de Rubén, que era el primogénito, pero por ser fornicario, no sale ningún hombre importante de Judá. Es más, ahora estamos viendo que Caleb era de Judá. Ahora estamos viendo que Jesucristo va a salir de esta tribu. Jesucristo de Judá. También sale David, que también era de Belén. También sale Salomón, el hijo de David. Y también sale Ezequías. Reyes importantes, reyes de Dios salen de Judá. Por eso estamos viendo que hay una gran bendición a esta nación. Vamos a ver que no todos corren con esta suerte. Entonces acá le está diciendo, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Bueno, esto es jefes de reyes. Acá está hablando Jesucristo como jefes de naciones, jefes de reyes. Entonces lo que está hablando es del Mesías. Hola Judá de México, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí. Versículo número 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Acá está hablando de la autoridad. Claro, Jesucristo no se quita esa autoridad. Él los vencerá a todos. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Acá está hablando hasta que venga David. Y se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos, a Jesucristo. Acá está hablando de la promesa de Abraham, la promesa de la simiente de Abraham. Acá estamos viendo que viene por este lado de las tribus. ¿Se entiende? Ya habíamos estudiado un poco la genealogía de Jesucristo y habíamos visto que viene, pero bueno, sin ir más lejos, viene primero de Abraham. De Abraham nace dos hijos, uno que es Ismael y otro que es Isaac. Bueno, la semilla mesiánica viene por Isaac, no viene por Ismael. Por ahí vienen los árabes, los guerreros y todos. De Isaac nacen dos hijos que eran gemelos, Jacob y Esaú. ¿Por dónde viene la semilla mesiánica? No viene por Esaú, viene por Jacob. Y de Jacob salen 12 hijos. Y de estos 12 hijos, por uno de estos 12 tiene que pasar la semilla mesiánica, y es por Judá. Recuerden que cuando hablábamos quién era Judá, y dejaba mucho que desear. Hola, Yolanda Gallegos, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Cuando vemos que, ¿quién era el hijo de Jacob? Judá era un hombre que se había ido al mundo, que tuvo hijas con mujeres del mundo, y que nacieron hijos. Y el primer hijo se casa con una mujer que se llamaba Tamar, pero este hijo muere. Después vemos que le da al otro hijo, le da a Tamar como esposa para que le dé heredad al hermano, que esto era lo que se hacía. Y también muere. Entonces tenía otro hijo y le había prometido que le iba a dar el otro hijo. Pero le dijo que se vaya a su casa, Judá como diciendo, esta mujer es media mufa, si se casa con el otro hijo me van a morir los tres. Entonces mejor, ¿qué es lo que pasa? Después vemos que Judá andaba de fiesta por el mundo, tiene relaciones con una mujer prostituta que se hizo pasar por prostituta y queda embarazada. Y esta prostituta era Tamar. Entonces vemos que en Judá era un hombre fornicario, era un hombre mentiroso, un hombre desleal. Bueno, ahí estamos viendo cómo de hombres pecadores viene la semilla mesiánica. Y ahí está la tribu de Judá. Por eso ya estamos viendo que se está instalando Judá.
Hola Damaris Clavijo, ¿cómo andás? Hermana, gracias por estar ahí. Entonces, lo que sigue diciendo el versículo 11, que nos viene a hablar acerca de, acá de la semilla mesiánica que le está dando a Abraham, bendita en ti serán las naciones. Por eso está diciendo, a él se congregarán todos los pueblos, a Jesucristo, y viene por Judá. Versículo 11 dice, atando a la vid su pollino, acá está hablando de esto del pollino en la entrada triunfal, la cepa del hijo de su asna, dice, llevó el vino su vestido y la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Bueno, acá está hablando todo del Mesías, todo esto tiene un significado, pero bueno, todo esto se cumple, lo que Jacob está profetizando en Génesis 49 de cada uno de sus hijos es lo que va a pasar. Entonces, ya si volvemos a Josué, ya vemos que en el capítulo 15, versículo 16, ya vemos que Caleb comienza a tomar el territorio, ya comienza a tomar Hebrón, ya comienza a tomar toda esta región y se instala en el sur, digamos, de Israel. Entonces, acá lo que vemos es que Caleb después empieza a incentivar a los guerreros para conquistar y había prometido a su hija, y ahí aparece Otoniel, que va a aparecer en el libro de Jueces. Hola, Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Entonces, lo que vemos es que acá tenemos Judá, con esta gran bendición, con donde van a salir hombres de Dios muy importantes y sin ir más lejos, el Mesías. Se va a establecer como una nación fuerte y poderosa. Judá va a ser muy importante, porque en Judá va a estar solamente con Benjamín. Benjamín, ahora vamos a ver el reparto de la tierra, que está ahí, arribita de Judá, está Benjamín, es un lugar chiquito, uno de los más chiquitos, y vemos que Benjamín se asocia con Judá cuando se divide el reino. O sea que vamos a ver a Judá con Benjamín y parte de los levitas, pero como los levitas no tenían territorio, estaban por todas partes, pero estaban con Judá. Entonces acá tenemos la nación fuerte, donde estaba el templo, Jerusalén, y donde se hacían los sacrificios, donde estaban los levitas. O sea que en simples palabras era el lugar más religioso de todos. Las otras 10 tribus se instalan en el norte. Ahí se van a instalar ya con el hijo de Salomón, Jeroboam y todo lo que ya viene. Vamos a ver que se divide y van a haber 10 tribus del norte. Pero bueno, acá estamos viendo que se está instalando recién ahora Judá, un territorio muy amplio. Está al ladito del Mar Salado, está al ladito de los filisteos. Fíjense que los filisteos no lo habían conquistado y vemos que tampoco habían conquistado Jerusalén. Después David es el que viene a conquistar. Entonces, vemos que Judá va a tener muchos problemas con los filisteos. David, Goliat, con los filisteos, con los gigantes, va a haber mucho porque son países limítrofes y estos países, estas naciones van a querer invadir a el pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos lo que es cómo se establece Judá. Esto está en el capítulo 15, versículo 20. Esto lo vimos ayer, pero bueno, lo repaso para que esté muy firme porque son temas complicados. En el capítulo 16, seguimos dentro del territorio, ahí ya hay una. Recuerden que hay 9 tribus y media dentro de Canaán, de la tierra prometida, que se tienen que repartir porque 2 tribus y media se reparten del otro lado del Jordán. Perdón que sea insistente, pero tiene que quedar claro para saber cómo está establecido el territorio. Porque a veces decimos, bueno, Jesús anduvo por Israel y punto, ya está. No, para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que buscar, ver cómo se formó todo y qué mejor que estar cuando se empieza a instalar el pueblo de Israel. Por eso, gracias por estar ahí, hermanos. Gracias, Vanessa, todo, Genaro Barúa también, mi hermano ahí, gracias por estar ahí. Insisto, gracias por estar porque son temas complicados, difíciles. Yo sé que por ahí sería mejor hablar de motivación, de que si estamos tristes, que Dios te va a hacer feliz y todas esas cosas. Pero acá estamos estudiando para tener un mejor conocimiento y más luz en las escrituras y saber aplicarlo. Bueno, en el capítulo 16 aparecen los 2 hijos de José. Recuerden de que vamos a encontrar 13 tribus, no vamos a encontrar 12. 12 eran con José, pero José no es una tribu, porque José es el primogénito, que Rubén era el primogénito, pero
en Rubén no recibió la primogenitura. Hola Doris, gracias. No, gracias a ustedes por estar ahí. La verdad que son un incentivo ustedes para que yo prepare, para que estudie, para que ustedes son la incentivación para estudiar. Mariana CN, ¿cómo andás? De Bolivia, qué lindo ahí, países limítrofes de Argentina. Gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que Jacob tiene 12 hijos. Y está bien, estaba Dina, ¿se acuerdan de Dina? Pero ¿por qué no aparece la tribu de Dina? Qué Dios machista, y ahí viene el feminismo. Pero fíjense que todo ya viene con un principio de orden, donde Dios llama al hombre a ser cabeza, a ser jefe, a ser líder, a gobernar. Entonces vemos que Dina no hay una tribu. Lo mismo que cuando elige a los 12 apóstoles, estaba María Magdalena, estaban todas, y hasta más valientes que los apóstoles, pero aún así no los eligió. Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido. Entonces estamos viendo que hay una armonía bíblica. Y después vienen las pastoras y te citan 2 versículos bíblicos fuera de contexto y con eso justifican todo. Y de última, si no quieren citar la Biblia, Dios hace como quiere. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, sigan así. Pero nosotros no debemos ser como el mundo religioso. Ustedes tienen que, primero, ustedes si ven que la mayoría de la gente va hacia un lugar, estamos yendo por el camino equivocado. En todo. Donde van las multitudes es donde va el error. Fíjense las multitudes. Llega Jesucristo y todos, Hosana, Hosana al rey, Hosana al rey. Ahí viene el rey. Buenísimo. 7 días después, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahí vemos cómo las multitudes, y hoy en día lo mismo. Hay pastoras, todas las iglesias detrás de las pastoras. Prosperidad, todos detrás de la prosperidad. Y lo que vemos es que los hombres de la Biblia, por predicar el verdadero evangelio, caminaron solos, afligidos y ajusticiados por todos los religiosos. Ese es el contexto. Entonces, Dina queda descartado porque Dios le da el sacerdocio al hombre, le da el gobierno al hombre, levanta mujeres como Débora para avergonzar al hombre cuando no hay. Ahí sí se entiende. Ya vamos a llegar a jueces y Débora, es una parte importante. Entonces, lo que vemos es que habían 12 tribus con José, pero vemos que no son 12 cuando contamos, son 13. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, José queda descartado. O sea que ahí quedan 11 tribus. ¿Pero por qué queda descartado? Porque van a entrar los hijos de José. O sea que los nietos de Jacob son los que van a entrar y van a ocupar la tribu número 11 y la tribu número 12 que deja José y aparece la 13. Y ahí tenemos a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés eran los hijos de José que nacieron siendo que terminaron siendo hijos del gobernador de Egipto. Entonces, esto lo que significa es que la bendición de Dios no es porque decimos, bueno, nacieron de la tribu de Abraham. Descendencia de Abraham somos, decían los fariseos. No pasa por eso. Esaú también era descendencia de Abraham. Pero el Señor dice, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Entonces estamos viendo cómo Dios llama por fe. Entonces acá estamos viendo que aparecen los 2 hijos de José y que son Efraín y Manasés. Entonces acá tenemos 13 tribus. Que después, cuando se empiezan a instalar, van a haber 12 tribus en el mapa. ¿Y por qué 12? Porque la tribu de los levitas no existe. Van a estar dispersos por todas partes, no aparece como una tribu. Esa es la número 13. Entonces estamos viendo cómo es el número 12 más una bendición. Por eso también, como nos explicaba una vez el pastor Boni Lozano, nos hablaba de que tampoco hay 12 apóstoles. Tenemos 12 apóstoles y tenemos a Matías. ¿Se entiende? Eran 12 con Judas. Se descarta a Judas y entra Pablo. Ahí hay 12, más Matías 13. Y ahí estamos viendo el mismo criterio. Entonces, acá estamos viendo que en el versículo 4 del capítulo 16, esto es repaso, pero insisto porque es muy complicado. Ayer terminé cansadísimo con este estudio porque esta repartición de las tierras, los mapas, la geografía, hay que saberlo bien. En el versículo 4 dice, recibieron pues su heredad los hijos de Manasés y Efraín. Recuerden, estos son los nietos.
o sea que serían los sobrinos de las 12 tribus, para que se entienda. Acá lo que vemos es que en un momento se comienzan a quejar y vamos a ver que, exactamente, Damaris, sí, Dina no es nombrada porque el sacerdocio, el gobierno, se lo está dando al hombre desde el principio de la historia, el Señor. Bueno, acá vemos que se empiezan a instalar. Efraín en un momento va a empezar a reclamar más tierra, porque dicen que había poca tierra. Esto también deberíamos ir. En Números capítulo 26 hay un censo. Cuando salen de Egipto hay un censo. Y cuando llegan a la tierra prometida, casi en este tiempo, con Moisés, hacen otro censo. Y ahí vemos que muchas tribus, hay mucha menos cantidad de personas. Y decimos, ¿qué pasó? Y bueno, vamos a ver que los de la tribu de Rubén murieron muchos porque apareció un hombre que se llamaba Coré y se los tragó la tierra. Ahí bajó los índices de hombres de guerra. Se manejaba así, por hombres de guerra. Así se contaban las tribus, por los hombres de guerra, los hombres que eran mayores de edad para ir a pelear. Y ahora vemos que en Manasés y en Efraín tiene 32.500 hombres de guerra según Números 26. Y se van a empezar a quejar. A ver, vamos a ver que Efraín tenía un lugar pequeño, que Efraín va a empezar a reclamarle territorio a Josué. Pero Josué le dicen, vayan y conquisten, comiencen a desmalezar los bosques, instálense, empiecen a crecer, empiecen a prosperar. Pero ellos no, querían, no, yo quiero tener todo acá, y se quejaban porque no tenían lo que querían. Y Josué los estaba esforzando para que vayan a luchar. Aunque a muchos les duele, lo nieguen al que escoge. Exactamente, es una doctrina que el hombre no lo puede aceptar. Porque el hombre, yo soy salvo porque me porté bien o porque tengo algo lindo, eso es lo que el hombre se imagina. Pero la doctrina es que Dios llama a su pueblo por gracia, porque Él quiere. Él es el que nos da la fe para creer en Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, entonces, acá estamos viendo que, recuerden, tenemos la tribu de Manasés de un lado del Jordán y tribu de Manasés, media tribu del otro lado del río del Jordán. Entonces, está Manasés, que ya se instaló, una gran porción, una gran bendición de parte de Dios, y hacia abajo, al sur, está Efraín, un lugar un poquito más pequeño. Bueno, ahí vemos que se instalan, ahí vemos que ellos tienen la bendición de parte de José. En el versículo 10, fíjense que nos habla acerca de estas tribus que dicen, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Este era el problema, de que ellos tenían que expulsar a los cananeos. Pero el pueblo de Efraín empezó a tener pereza, empezó a decir, no, me quedo acá, vivimos así, en lugar de matarlos, que nos paguen tributo. Y eso es lo que Dios no quiere, porque después estos pueblos terminan conquistando a Efraín. Entonces, después vemos que Manasés también, aparecen de Manasés en cierto, esto estoy repasando todo, que lo vimos ayer. De Manasés aparece en Números 27 del capítulo del 27 del 1 al 7, aparecen las hijas de Zelofejad, que habíamos visto de que no tenían heredad porque el padre había muerto. Entonces fueron a decirle a Moisés que ellos querían la tierra prometida por más que sean mujeres, y Dios se las da. Bueno, acá vemos que cuando empiezan a repartir, le dan la tierra que eran de Manasés a esta familia. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 17, ahí ya empezamos con el 18, pero quiero que venga de la mano porque si no, no vamos a entender. Dios te bendiga por esa paciencia de explicar. Bueno, gracias. La verdad que es una... el que les quede claro me deja una gran satisfacción. Por eso hago todo lo posible para explicarlo y que se entienda. Y estamos en un área difícil, no cualquiera. Las iglesias no estudian estas cosas. Bueno, la iglesia que estudia, mejor dicho. Pero bueno, fíjense en el versículo número 15, dice, José, a ver, en el versículo 14, fíjense qué es lo que dicen. Estos hombres no se instalaron ahí, querían más territorio, pero no querían conquistar. Y acá tenemos el cristiano moderno. No quiero vivir en santidad, no quiero conquistar, no quiero luchar, quiero que me venga todo de arriba.
Entonces, David Silva Donoso también, bueno, gracias, que se entienda, me deja tranquilo. Ese es el cristiano que hoy, yo declaro que voy a ser rico, yo decreto que voy a ser millonario, decreto que esa mujer va a ser para mí porque Dios me lo quiere dar. No, no funciona así. Eso es ser como Efraín, que ellos no querían conquistar, pero eso sí que querían tierras, querían conquistar. Nada que ver con Caleb. Caleb tenía un territorio conquistado y dice, yo voy a ir a conquistar Hebrón, voy a ir a pelear contra los gigantes a las alturas y en los lugares amurallados, porque Jehová estará conmigo. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 17 dice, y a los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte, una sola parte, siendo que nosotros somos un pueblo grande? Con más razón, si son un pueblo grande, vayan a pelear, vayan a luchar. ¿Se entiende? Pero ellos no, somos un pueblo grande y queremos más tierra. Queremos que la varita mágica, que Josué nos diga, todo esto es para ustedes y seamos ricos, famosos y felices. No, son un pueblo grande, vayan a pelear, vayan a luchar y tomen lo que es suyo. Eso es lo que decía Josué. Entonces dicen, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió, si sois un pueblo grande, subid al bosque. ¿Se entiende lo que les acabo de decir? Y haceos de monte allí en la tierra de los fereceos. Fíjense qué es lo que tienen que conquistar ahora el pueblo de Efraín. El pueblo de Efraín lo que quieren es conquistar, no conquistar y tener la tierra prometida. Fíjense qué bonito. Yo quiero ir a un hotel 5 estrellas sin molestarme, que el Señor me consiga un trabajo sin esforzarme, que no me quiero estresar, quiero ser sano, próspero, pero eso sí, sin hacer nada. Y acá lo que le está diciendo es que expulsen de ahí. Fíjense que ellos habitaban en el bosque. Los fereceos vivían en los bosques, en los valles, y el pueblo fereceo, que es una de las naciones que tenía que expulsar el pueblo de Israel por mandato de Dios, era un pueblo que vivían a cielo abierto, no tenían fortalezas, no tenían nada. O sea que Efraín, sin mover un dedo, podía haber conquistado todos los fereceos porque era lo más fácil que había. No eran pueblos guerreros, no era como Jericó, no eran como los jebuseos que dejaban la vida, los amorreos, ellos peleaban, eran guerreros, no se los vencía fácilmente. Los fereceos eran campesinos, ni se defendían. ¿Qué representa el espíritu fereceo? Los muros representan nuestras fortalezas. El espíritu fereceo es la persona que no estudia, que por eso no tiene muros, viene cualquier doctrina y crea cualquier cosa, a todo le dice amén. Entonces, lo que vemos es que este tipo de personas son los que no tienen conocimiento, los que no viven en santidad, los que son perezosos, los que no se esfuerzan. ¿Vieron cómo justo está hablando que el pueblo de Efraín somos un pueblo grande y queremos más tierras, pero no queremos trabajar? Eso le están diciendo a Josué. Y Josué le está diciendo, vayan a pelear contra el fereceo, vayan a pelear contra la pereza, vayan a pelear con hacer estudios, con buscar de Dios, con orar, con ayunar, con esforzarte. Eso es lo que quiere. Y también fuera del ámbito religioso. Por ejemplo, a lo largo de las Escrituras, el Señor reprende al perezoso, al vago. Fíjense que, oh perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Oh perezoso, das vuelta en la cama, el perezoso anhela, anhela y nunca llega a nada. Dios reprende al perezoso. Siervo inútil, le dijo el Señor Jesucristo cuando estaba explicando acerca de el siervo inútil, que era un perezoso, el de los talentos, la parábola de los talentos. Entonces vemos que lo que Dios quiere es que nos esforcemos. Debemos vencer la pereza. De levantarnos temprano, a mí me está costando mucho. Después de la cuarentena me está costando mucho levantarme temprano y es algo que tengo que vencerlo. Tengo que identificarlo y ser productivo, trabajar, esforzarse. Esto es lo que le está diciendo a este pueblo. Y vencer la pereza, que es el espíritu fereceo. ¿Se entiende? Entonces le dicen, haceo desmonte en la tierra de los fereceos y de los refaitas, que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros.
Si conquistan van a tener todo el territorio para ustedes, pero ellos querían, no, que venga la varita mágica y que nos dé todo. El cristiano de microondas, como dice David Silva Donoso. Exactamente, es así. Pedimos porque somos hijos del rey, dirían muchos. Bueno, entonces acá estamos viendo que después Efraín y Manasés termina el capítulo diciendo que no arrojaron al cananeo porque decían que tenían carros cerrados. Acá vemos el miedo. Fíjense en el versículo 17 que respondió a la casa de Efraín y de Manasés diciendo, tú eres gran pueblo. Josué, que representa a Jesús, le está dando ánimo, le está dando aliento para que vayan a la pelea. Le está diciendo, sos un gran pueblo, tienes grande poder. Josué, que significa Jesús, es lo que nos dice a nosotros, anda a pelear. Acá estamos viendo que está hablando del cananeo ahora. El cananeo era un pueblo que estaba junto a la costa marítima y se dedicaban al mercader, eran comerciantes. O sea que eran amantes del dinero, amantes del mercado, de comprar y de vender. Esto es lo que debemos vencer también, el amor al dinero. Estas tierras prometidas que están conquistando, nosotros debemos conquistar en nuestro corazón perverso. Estas naciones es lo que gobierna nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo y el objetivo es matarlo. Hola Carmen Brenes, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Espíritu de vagancia, exactamente, más conocido como espíritu de vagancia. Hoy estamos acostumbrados a ver que lo que nos enseñan en las iglesias es que cuanto más vago, más ignorante sos, más santo sos. Porque claro, como la letra mata, no, la ignorancia mata. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Oseas 4:6. Y por cuanto rechazaste el conocimiento, dice la palabra, te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley, yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. Fíjense lo que es el precio de no ser instruido, de no prepararse, de no capacitarse, de no tener muros. Entonces, bueno, acá le está diciendo que vayan a pelear contra los cananeos, que es el amor al dinero, que es el mercader, el comprar, el vender, el usar a Cristo para que me dé milagros, bueno, todo lo que es compra y venta, mercader. Hasta el sexo. El mercader, habían mercader de esclavos, de prostitutas y de todo. Todo implica el mercader. Entonces, y en el versículo número 18 dice que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú los desmontarás, vas a trabajar, le está diciendo. Es un bosque, pero van a edificar, Jehová está con ustedes, vayan a trabajar, le está diciendo Josué a estos hijos, a estas tribus que son los hijos de José. Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y sea fuerte. Entonces, lo que está diciendo Josué, ellos estaban diciendo, no, el cananeo tienen carros cerrados. ¿Qué eran carros cerrados? Tenían caballos, tenían carros, lanzas, pueblos guerreros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pobre de mí. Ahí tenemos el cristiano. Todo me va mal en la vida, nadie me quiere. Busco trabajo, nadie me acepta, estoy acá, me va mal en la vida, no puedo conquistar nada, no puedo crecer, no puedo tener un trabajo, no puedo tener mi casa, no tengo zapatillas, dando lástima. Y ahí se empieza a juntar el espíritu gabaonita, que les gusta dar lástima, pena, para ver si consiguen algo. Entonces, ahí queda ya. Entonces, hasta ahora tenemos Judá instalado en la tierra prometida. Vamos a ver que ahora Simeón, después ya hoy lo vamos a ver, se instala dentro de Judá, para que entiendan. Me gustaría que tengan un mapita ahí de las 12 tribus para que vayan viendo cómo se está distribuyendo, porque no tengo los medios para mostrarles las imágenes. Entonces, lo que vemos ahora en el capítulo 18, vamos a ver el territorio de las demás tribus. Vamos a ver estos capítulos y vamos a terminar la segunda parte hoy, que es la distribución de las tierras. Entonces, ya vemos que ya tenemos Judá y ya tenemos Efraín y Manasés dentro de la tierra prometida. Nos faltan algunos. Bueno, en el capítulo 18 nos dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Esto vamos a escucharlo mucho, Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Bueno, acá vemos que se vuelve a levantar el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo, cruzaron el Jordán, estaban en la guerra,
Y en Silo, en esta región, en Silo, vamos a ver que se levanta el tabernáculo con el arca y vuelven con los sacrificios y todo lo que era la ley ceremonial. Después de que la tierra fue sometida, ¿se entiende? O sea que estuvo un tiempo parado, porque estaban en guerra, estaban en conquista, estaban en lucha, y ya cuando conquistaron, ahí empezaron a levantar el tabernáculo y volvieron a la ley ceremonial como para lo que era el tabernáculo. Entonces, acá vemos que desde el cruce del Jordán que el tabernáculo no se levantaba. Ahora ya tienen el tabernáculo en Silo. Versículo número 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus. Claro, ¿qué es lo que vemos acá? Los primeros que toman las tribus es Judá. A la cabeza Caleb. Yo quiero Hebrón, quiero esto. Yo tengo la promesa que cuando fuimos a Cades Barnea 38 años atrás, acá estamos y yo quiero la tierra. Gloria a Dios, dice Josué, ahí tenés. Después estamos viendo que le da la tribu a Efraín y a Manasés, la bendición de Jacob hacia los hijos de José. Y las otras tribus mirando. ¿Qué me toca? ¿Qué me corresponde? Pero eso sí, no quiero mover un dedo. Quiero que el Señor me dé un trabajo, pero eso sí, no quiero llevar ningún currículum, no me quiero levantar temprano, no me quiero preparar, no me quiero capacitar. No, yo quiero que el Señor haga la obra. Dejarlo a Él, yo no estorbo. Entonces me quedo durmiendo hasta las 12, 1, claro, para no estorbar al Señor. No. Acá estamos viendo que hay 7 tribus, las 7 tribus restantes, que estaban todos mirándose los unos a los otros. Y Josué como que se enoja, vamos a tomar la tierra prometida, ya estamos acá, ¿qué están esperando? Entonces, en el versículo 2 dice, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ahí vemos que no solamente la tribu de Efraín tenía este espíritu fereceo de no crecer, sino que las demás 7 tribus. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? El espíritu fereceo es el conformista. Se conforma con la nada, con lo que tienen. No sé nada de la Biblia, me conformo con esto. No oro durante el día, me conformo con eso. Están felices sin nada. Pero eso sí quieren mucho, anhelan, desean. El perezoso, nos dice Proverbios, el perezoso anhela y nada desea. Y nada consigue. Entonces acá estamos viendo que ellos estaban dormidos. Y Josué, que representa a Jesús, los está despertando. Y esto es lo que nos empieza a decir a nosotros. Recuerden, tomar la tierra prometida hay que saber en qué circunstancia estamos. Para tomar la tierra prometida hay que dejar atrás el desierto, que es el murmullo, el chisme, la calumnia, los celos ministeriales, el ser religioso, todos los pecados. Celos, iras, contiendas, mentiras, rebelión contra Dios. Bueno, el que ha dejado todo eso está por tomar la tierra prometida, por conquistar. Entonces, pero muchos andan caminando en pecado, en mentira, en religión, calumnia, celos, todo. Yo estoy tomando la tierra prometida, te dicen. No, vos estás en Egipto, mejor dicho. Entonces, lo que vemos es que ahora los está levantando Josué. Versículo número 3 dice, Josué le dijo a los hijos de Israel, pero los está levantando tipo reprendiendo, porque no se despiertan. ¿Y cuántas veces hay que darle un sacudón a los hermanos para que se despierten? Porque están en la nada. ¿Cuántas veces se encuentran con hermanos que están igual y su vida no cambian? Están igual, su vida no monótona, vida religiosa, chata, no conquistan nada. Ellos sí dicen, Dios está conmigo, el Espíritu Santo me abraza, siento burbujitas en la piel, toda una fachada religiosa, pero vemos que no prosperan en nada, no conquistan nada. El ministerio no prospera, no convierten a nadie, no ganan almas, no predican el Evangelio, no son testimonio de nada. Y ahí es donde Josué le dice a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Este es el contraste que hay en la Biblia, el diligente y el negligente. El negligente es el que es un irresponsable. El que tiene responsabilidad, porque si nosotros somos hijos del rey, tenemos responsabilidades. Muchos se hacen llamar, yo soy el hijo del rey, pero no tienen ninguna responsabilidad. Derechos sí, tienen derecho a todo. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, Ahora, responsabilidades, no, yo no tengo ninguna responsabilidad.
Y ahí estamos viendo lo que es el feminismo. Por ejemplo, cuando estamos viendo esta generación moderna, ¿qué es lo que hacen? Tenemos derecho de todo. Yo tengo derecho a sentirme mujer, a sentirme hombre, a sentirme un perro. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Discúlpame. ¿Y qué responsabilidades tenés? ¿Qué aportás para la sociedad? ¿Para qué servís? ¿Para qué estás haciendo de producción? ¿Qué responsabilidad tenés? No, yo solamente tengo derechos. Y así somos nosotros, como hijos, cuando nuestros padres, yo tengo derecho de esto, tengo derecho a lo otro. Ahora, pero responsabilidades nada. Entonces acá estamos viendo que él está diciendo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Jesús, a través de Josué, le está diciendo, ¿hasta cuándo van a ser vagos? ¿Hasta cuándo van a ser perezosos? Entonces, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces, lo que está haciendo, los está despertando para que vayan a tomar la tierra prometida, que ya estaban ahí, ya habían llegado, ya dejaron de vagar en el desierto. Estaban dormidos. No es que estaban en pecado, no es que estaban en... No, porque estaba bien este pueblo. Pero estaban dormidos, es como que muchas veces nosotros por ahí estamos bien, caminando, mortificando pecados, pero estamos dormidos. No estamos lúcidos, no estamos atentos, no tomamos nada, no estamos en sintonía. Entonces, lo que vemos es que en el versículo 4 les dice ahora Josué, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Los manda a trabajar. Muchachos, pónganse a trabajar. Ahí está la tierra prometida. Vayan, los ordena, los agrupa y les empieza a decir que vayan a tomar medidas conforme al número de habitantes, recuerden que esto es una especie de número de habitantes por kilómetro cuadrado. Se le daba heredad según las familias. Vamos, hagan el trabajo, háganlo, hagan todas las medidas, qué es lo que quieren, qué tierra quieren, hagan los mapas, hagan planos y vengan y tráiganmelo a mí, está diciendo Josué. Y el Señor nos está diciendo muchas veces esto. Empezá a planificar, empezá a hacer mapas, empezá a tener visión, empezá a tener proyectos sustentado en Cristo, no en el deseo del corazón perverso. Entonces, a mí me da risa porque muchos quieren ser usados por Dios. Y la oración es, ay Señor, úsame. Señor, quiero más de ti. Y el Señor te está diciendo, negligente, yo quiero más de ti, te está diciendo el Señor. Y la gente cantando, ay Señor, quiero más de ti, manifiéstate, obra en mi vida. Y el Señor te está diciendo, yo quiero que obres en tu vida. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo de que les manda a hacer los mapas, a tener proyectos, visión, y esto es lo que nos manda el Señor a nosotros. Yo sé que todos los que están acá aman las palabras, aman lo que es servir a Dios, y por eso están estudiando, por eso están queriendo tener un proyecto, un plano que cuando el Señor te dé lo que tenga preparado, que estemos preparados nosotros, que no seamos negligentes. ¿Cómo funciona esto? Fíjense cómo funciona esto en el día de hoy. Sí, muchos con las lenguas, David, ya con eso, ya está. ¿Para qué vamos a hacer más cosas y hablar en lengua? Ya, listo. Pero nos deberíamos preguntar, ¿en qué edifica hablar en lenguas? ¿En qué sirve para la iglesia? ¿A mí de qué me sirve que un hombre se ponga a hablar en otro idioma? Si no me edifica. Si no produce un conocimiento de Dios. Si alabamos a Dios, no sirve de nada. Bueno, ¿cómo funciona esto? Dios nos llama y a todos quiere que, el Señor siempre quiere que sirvamos a Él, para eso somos llamados. Muchos de nosotros anhelamos, Señor, quiero servir, quiero ser esto, quiero ser pastor, quiero ser cantante, quiero ser diácono, que bueno, todos tienen sus anhelos y sus deseos. El problema es que muchos esperan el llamado de Dios en un contexto de pereza y de vagancia. Entonces, están durmiendo y después, claro, el llamado no llega. No prospera nada, no funciona nada, no camina nada. Entonces, el Señor te dio un tiempo para que te prepares y te capacites. Entonces, el Señor cuando viene y te llama, si no estás listo, pasa el tren. No lo recuperás más. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer?
prepararnos, capacitarnos, esforzarnos, ir creciendo y cuando llegue el momento del llamado, ahí estar listos. Es como un jugador de fútbol. Imagínense si no entrena, si no come bien, si no se levanta temprano, si no se esfuerza. El día que el director técnico lo llame para jugar, no va a estar en condiciones. Bueno, Dios de la misma manera. Por eso seamos diligentes. Pero acá estamos viendo que este pueblo era negligente, las otras 7 tribus. Entonces los manda a hacer los mapas. Versículo 5 dice, dividirán en 7 partes, claro, tenían que dividir todos según las tribus que habían. Dice, y Judá quedará en el territorio del sur, ya estaba establecido Judá en el sur. Y los de la casa de José en su territorio al norte, ellos ya empiecen a tomar toda la tierra, pero ya están instalados acá. Entonces nos manda a hacer estos mapas. En el versículo número 7 nos dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés. Bueno, lo que le está aclarando acá Josué, le está diciendo, bueno, Judá ya está tomado. Efraín y Manasés ya está tomado. Rubén del otro lado del Jordán está tomado. Y ya Gad está tomado. Entonces, muchachos, vayan a hacer los planos donde hay que conquistar. Si no hubiese sido fácil, bueno, acá está todo conquistado, me meto en la tribu de Rubén. No, le está diciendo, vayan a conquistar, vayan a pelear. Porque muchas veces es fácil vivir del pueblo, vivir de sus oraciones, vivir de la ayuda de la gente y estar siempre. Pero no, nosotros tenemos que ser independientes. Entonces, ahí estamos viendo que ahora empieza ya los mandó a hacer los mapas, a conquistar, y vamos a ver cómo se empiezan a repartir todas las tribus. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las tribus y conforme a el libro de Génesis 49, que ahí están las profecías para los hijos de Israel. Versículo número 10 del capítulo 18. Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo. ¿Qué encontramos ahora en Silo? Cuando decimos en Silo está el tabernáculo, está el arca, está la presencia de Dios. Entonces acá estamos viendo que se están manejando ahora a través de, bueno, Dios estuvo siempre, pero ahora en Silo va a estar el tabernáculo, esa es la diferencia. Y dice, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. O sea que Josué estaba sentado, vinieron las 7 tribus, vinieron con mapas, con planos, con límites, todo, así seguramente. De una manera seria, era una heredad. Tal familia, tal límite, tal región, todo delimitado. Porque esto era lo que iba a ser la herencia perpetua. Entonces, ahora nos dice que en el versículo número 11, y se sacó la suerte la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias en el territorio adjudicado a ella. ¿Qué es lo que vemos? Ahora aparece el primer sorteo. Los primeros que aparecen son Benjamín. Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín era el hijo menor de Jacob, el hijo de Raquel, de la mujer que amaba. Entonces, lo que vemos es que Benjamín, vamos a ver cuál es la profecía para Benjamín. Vamos a Génesis 49. Recuerden que vamos a ver mucho ahora Génesis 49 con cada tribu. Sí. Benjamín, en el capítulo 49, versículo 27, acá vemos que, muy bonito, este es el hermano de José. Este es el hermano que amaba mucho José, porque era el más chiquito, el más. Entonces, en el capítulo 49, versículo 27, vamos a ver qué dice. Benjamín es lobo arrebatador. Hoy. Acá vamos a ver que es lobo arrebatador. Recuerden que de Benjamín sale Saúl. Así que fíjense qué lobo arrebatador que vemos ahí. O sea, un lobo rapaz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Bueno, acá vamos a ver que Benjamín era un pueblo picante, se diría en Argentina. Un pueblo duro. Y a esto lo vamos a ver un pueblo muy religioso. Benjamín y Judá van a estar siempre asociados. Benjamín eran muy religiosos. Decir de Benjamín era como decir, wow, lo más de lo más. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de los honores,
soy de la tribu de Benjamín. Era como decir, wow, y esto está en Filipenses. Entonces, Benjamín terminó siendo una tribu muy religiosa, muy fuerte, muy dura, y nos habla de hombres malvados como Saúl, hombres malvados como Saulo, Saulo de Tarso, era un lobo rapaz, era un lobo arrebatador. ¿Se entiende? Por eso nos está hablando de que de Benjamín salen estos dos hombres que después se convierte Pablo. Pero lo que vemos es que de Benjamín se va a instalar. Tenemos Judá en el sur y en el norte, limítrofe a Judá, va a estar en una porción pequeñita que es Benjamín. Me encantaría que tengan el mapa. ¿Cuántos tienen un mapa por ahí en el celu o algo? Me ponen un dedito así para yo saber si lo están siguiendo para que lo vean, porque vamos a ir nombrando y los tienen que ir identificando. Entonces, Benjamín, vemos que era una tribu con fiereza, una tribu fiera, dura, infundía miedo, muy religiosas. Entonces, lo que vemos es que sale Saúl, lobo rapaz, persiguió a David a más no poder, un hombre perverso, un impío. Saulo de Tarso, que aunque era un hijo de Dios, era un hombre que era duro, fiero, perseguía. Fíjense el celo que había en Saulo, así eran los de Benjamín. Perseguían a todos los que estaban en contra. Muy bien Vanessa ahí, muy bien Emilia, que me están diciendo que sí. David Silva Donoso, muy bien, ahí tiene un mapa, perfecto. Entonces ahí, y me gustaría que el resto también estén con los mapas y que vayan anotando y que pongan datos. Todo esto le va a venir perfecto para con un correcto estudio. Recuerden que empezamos con la historia bíblica. Entonces, muy bien Cinia Fernández con la Biblia de estudio bíblico. Escríbanla, anótenla, no tengan miedo. Algunos dicen, no, es pecado escribir la Biblia. No, es pecado no leerla. Bueno, entonces ahí tenemos lo que era Benjamín. Entonces, volvemos a Josué, capítulo 18, perdón. Y en el capítulo 10 lo vuelvo a leer. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel en sus porciones. En el versículo 11, se suma la suerte de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, en el territorio adjudicado en aquella que quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces, geográficamente, queda Judá, Benjamín y está Efraín al norte. Eso es lo que encontramos. Y arriba está Manasés. Estos son los dos hijos de José. Entonces, ahí tenemos lo que es que Benjamín es un pueblo fuerte, un pueblo religioso, recuerden esto, muy religiosos, ellos se vivían estudiando, estaban muy con los levitas, estaban en Jerusalén, estaban en Judá. Por eso acá estamos viendo que ellos se dedicaban mucho a las cosas de Dios. Después, bueno, obviamente se corrompió. Entonces, ahí estamos viendo que se empieza a instalar Benjamín. Benjamín es la tribu más pequeña, es la tribu... sí, pero no tengo un pizarrón. Igual estaría bueno que tengan el mapita para que lo identifiquen ahí. Debería tener un programa para identificarlo. Pero bueno, igual se puede, no es muy complicado. Ahora porque estamos con los mapas, porque es una cuestión de geografía bíblica, nada más. Bueno, acá vemos que Benjamín fue un pueblo fuerte que se va a unir con Judá. Esto va a ser Judea, esto es lo que es Judá, el territorio del sur. Y va a estar Jerusalén como capital y va a estar entre los límites de Benjamín y de Judá. O sea que por eso es muy importante, dos tribus se hacen muy poderosas. ¿Por qué se hacen poderosas? Eran religiosas, de ahí venía el Mesías, de Judá, de Benjamín eran muy fanáticos religiosos y el territorio era muy amplio. Cuando vemos en el territorio era muy grande. Entonces ahí tenemos, cuando se divide el reino, la parte de Judá. Bueno, después del versículo 2 empieza a hablar de los límites en el norte del Jordán. Bueno, empieza a dar muchos límites que no quiero ir porque hay muchos nombres que ni siquiera los podemos corroborar hoy porque ya no existen o van cambiando y nos van a complicar más la lectura. En el versículo número 20 nos dice, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Acá en Benjamín nos está diciendo que estaba el Jordán al oriente, o sea que estaba al este. O sea que en el sur estaba Judá, en el norte estaba Efraín, al este estaba el río Jordán.
y al oeste estaba la tribu de Gad. Bueno, esta es la posición geográfica. Entonces nos dice, esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. La ciudad de las tribus de los hijos de Benjamín, vamos a encontrar ciudades que habían en Benjamín, como por ejemplo Jericó. Jericó, ahí estaba Benjamín. Donde se instalan, conquistaron Jericó, ahí se instala Benjamín. Aparece en el versículo 25 Gabaón, de los Gabaonitas, Ramá, vamos a escuchar mucho esta palabra Ramá, con Samuel y todos los tiempos de los jueces. Mizpa, en el versículo 28 aparece Jebús, que son los jebuseos. Esta es la frontera entre Judá, esto es Jerusalén. Entonces acá estamos viendo todo este escenario geográfico. Bueno, eso es lo que tenemos de datos como Benjamín. Entonces recuerden que de Benjamín va a salir Saúl y Saulo de Tarso como personas influyentes. Pero ahí vemos que Saulo de Tarso, no Pablo, era un hombre muy fiero, igual que Saúl. Era una tribu, lobo rapaz, nos dice la palabra. Era un lobo desolador. Capítulo 19. Ahora va a aparecer la segunda suerte. Nos dice en el capítulo 19 que la segunda suerte tocó a Simeón. ¿Quién era Simeón? Simeón es el vengador de Dina, junto con Leví. ¿Recuerdan cuando los hijos de Jacob, aparece Siquem? Esto está en Génesis, no recuerdo qué capítulo, no hace falta que vayamos, pero se los cuento. Jacob tenía una hija que se llamaba Dina, un joven que se llamaba Siquem violó a Dina y después se enamoró y le pide la mano de Dina, y los hermanos, celosotes, los dos hermanos, querían tomar venganza. Le dijeron que sí, que se iba a casar, pero que se tenían que circuncidar. Este pueblo se circuncidan y para la circuncisión eran 8 días aproximadamente para una cicatrización y llevaba 1 mes y un poco más para la cicatrización completa y estar bien. Es una intervención quirúrgica del prepucio. Entonces, en la noche en que estaban en su peor dolor, al tercer día, estaban todos los hombres de este pueblo, estaban en cama. Y ahí aparecen Leví, de los levitas, y aparece Simeón con sus espadas y mataron a todos. Entonces, fíjense lo que nos dice la profecía en Génesis 49 para Simeón. Génesis 49, versículo 5, nos dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. La espada, un arma del demonio, está diciendo. Acá le está dando una maldición a estos dos hijos, a estas dos tribus. Entonces vemos que armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. Yo no quiero saber nada, porque eran fieros, rapaces, eran tercos, obstinados, asesinos. Esto eran estas tribus. Chacales, está diciendo, chacales cuando lucharon contra Siquem. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu junte su compañía, porque eran asesinos. Esto está en Génesis 34, 25. Porque en su furor mataron hombres. Claro, eran celosos, claro, porque está bien, no estaba bien que abusen de Dina, de su hermana, pero eso no les daba el derecho de matar a un pueblo, a una ciudad entera. Entonces, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor. Acá hay una maldición de parte de Jacob, que está hablando Jehová a través de Jacob, para las tribus de Simeón y de Leví, y le dice, maldito su furor, que fue fiero, que fue asqueroso, que fue obstinado, que fue violento, que fue terco, eso está diciendo. Entonces, y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob. Fíjense lo que es la profecía. Yo los apartaré en Jacob. Jacob es Israel. Cuando estén en la tierra de Israel los va a apartar. Y dice, y los esparciré en Israel. ¿Qué significa esto? Que la maldición iba a ser que se iban a esparcir. No iban a ser un pueblo fuerte. Simeón y Leví. Por un lado vemos Leví, que cuando el pueblo de Israel levanta el becerro de oro, los levitas del pueblo de Leví, de estos asesinos que venían con esta maldición, se pusieron del lado de Moisés. Entonces ahí el Señor les dio el sacerdocio, pasaron de maldición a bendición. Entonces ahí vemos cómo se levanta
y pasa a ser bendito la tribu de Leví. Entonces, muy bien, Judá, que tiene ahí el mapita, perfecto. Entonces, acá estamos viendo cómo se está instalando Simeón. Entonces, Leví rompe con la maldición y se les da el sacerdocio. Pero Simeón no. Sigue con la maldición de ser asesino. Entonces dice, yo los esparciré en la tierra. Bueno, en Israel vamos a ver que Simeón no tiene tierra, se va a instalar dentro de Judá, pero va a ser un pueblo que ni fu ni fa. Va a estar esparcido por la tierra, no va a tener un nombre. Y vamos a ver que los levitas también van a pagar eso, de que van a estar esparcidos por todo el territorio, no tienen una nación como Judá y las otras 11, sino que andaban por todas partes. O sea que ahí se cumple de una manera. Entonces, acá estamos viendo que hay una gran maldición para Simeón, para el asesino. Entonces, en el capítulo número 19, dice, la segunda suerte le tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón. Primero les va a tocar un lugar que es el Negev. El Negev y que está dentro de Judá. ¿Qué es lo que vamos a ver? El Negev era un territorio seco. Negev significa lugar seco, desértico, que no hay agua. Entonces, vemos que los hijos de Simeón, conforme a su familia y a su heredad, en medio de la herencia de los hijos de Judá. Esto era lo que Dios no quería. Dios quería que cada tribu tome su lugar, pero no. Ellos lo que hacen, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo metemos? ¿Qué hacemos con Simeón? Bueno, vamos a meterlo en lo de Judá, que tiene mucho territorio. Lo metemos acá. O sea que no tuvo que conquistar nada. Entonces, lo que nos dice en el versículo 2, tuvieron en su heredad a Berseba, Seba y Molada. Es una región muy importante, Berseba, va a aparecer mucho en la Biblia. Entonces, vamos a ver que esta tribu de Simeón es una tribu fuerte. Es una tribu fuerte que va a estar en el desierto, pero acá va a terminar siendo un pueblo rural nada más. No van a ser guerreros. Se van a dedicar solamente a ser campesinos. Y ese es el problema de los cristianos campesinos, que no son guerreros. ¿Quiénes serían los cristianos campesinos? Y los cristianos que no oran, que no leen, que viven faltando a la iglesia. Está bien, puedes ir a la iglesia y te puedes ir al infierno, pero no llevan una vida esforzada, una vida común. Pero el guerrero es el que ama a Dios por sobre todas las cosas y está guerreando, está activo en la fe. Entonces, acá estamos viendo que en el versículo termina siendo un pueblo insignificante, un pueblo pobre, un pueblo sin nombre, un pueblo que no tenía ningún peso, ninguna autoridad. Porque decimos Judá, wow, se habla de Judá, los hombres que salen, pero de esta tribu, Simeón, no va a salir nada, porque sigue con esa maldición que no se cortó. Vamos a ver que también aparece como algo insignificante porque no aparece en una guerra en el cántico de Débora. En Jueces 4 aparece Débora como una guerrera y que tienen una guerra, y vemos que no aparece este pueblo, sale a luchar, pero siempre no era un pueblo fuerte, no era un pueblo de presencia. Entonces, en el versículo 5 aparece Siclag. Acá en Siclag es donde vamos a ver donde David se empieza a instalar, donde empieza a vivir, donde vamos a ver mucho que aparece en la historia de David. Vamos a ver que esta maldición es por rebeldes. Simeón es el segundo de los hijos de Jacob. Este es hijo de Lea. Está Rubén y sigue Simeón. Entonces, acá estamos viendo que este hombre era un asesino, hay maldición. Vemos que es un pueblo pequeño también. En Números 26, no hace falta que vayamos, hay un censo. Y en Números 26 vemos que hay 22.000 hombres de guerra. Así se hacían los censos. O sea que vemos que, ¿qué pasó con Simeón? Salen de Egipto con tantas personas y llegan a la tierra prometida con mucho menos personas. Simeón pierde un 63% de habitantes, más de la mitad. ¿Qué pasó ahí? Hombres de guerra. ¿Por qué terminó siendo un pueblo que por eso vemos que no es guerrero, eran pocos hombres de guerra? Pero vemos, si investigamos un poquito en la historia, vamos a ver que en Números aparecen
las moabitas, las mujeres las prostitutas que Balaam envía a que tengan relaciones sexuales, y los que cayeron en fornicación, gran parte del pueblo, eran de esta tribu, de Simeón. Muchos de los de Simeón tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres, y vino el juicio y Dios los mató a todos. Y ahí cayeron muchas personas. Entonces ahí vemos que ya es un pueblo que no tiene nombre, se empieza a esparcir, no tiene peso, no son guerreros. Entonces ya pasa a ser un pueblo insignificante, Simeón, por esta maldición de parte de Jacob. Entonces, acá vemos que mueren 37.000 hombres con esto del juicio de Dios cuando Balaam hace que fornique este pueblo. Acá estaban fornicando, eran rebeldes. Vamos a ver que en el desierto eran fuertes, eran muy rebeldes. Siempre lo volvían loco a Moisés, estaban con los grupos rebeldes, con Rubén, con Coré. Siempre fue un pueblo fuerte en el desierto, pero cuando llega a la tierra prometida ya se empieza a esparcir. ¿Se entienden? Bueno, entonces acá, en Jueces capítulo 1, versículo 3, nos habla de que luchó con Judá. Fíjense, vamos a Jueces para ver un poquito cómo se empieza a instalar y cómo ya nos muestra algunas cosas. Jueces, que es lo que ya vamos a estudiar seguramente la semana que viene. Jueces capítulo 1, versículo 3 dice, y Judá dijo a Simeón su hermano. Judá le está diciendo a Simeón su hermano, ¿por qué? Porque Judá tiene a Simeón dentro de su pueblo. Entonces, muchachos, si están viviendo en esta tierra, mínimamente vamos a pelear, vamos a luchar. Pero no era un pueblo guerrero, no era un pueblo que se podía confiar. Entonces vemos que le dijo, sube conmigo al territorio, dice, que se me ha adjuntado y peleemos contra el cananeo. Fíjense cómo Judá ya empieza a tomar armas, ya empiezan a luchar contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Lo que le está diciendo, vamos a agruparnos, vamos a hacer alianza, vamos a pelear contra el cananeo y vamos a luchar por ustedes también. Y Simeón fue con él. En el versículo número... En el versículo número 17 nos dice que también Judá fue con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. Bueno, vemos que Simeón empezó sometiéndose, iba a la guerra, pero después con el correr del tiempo terminó siendo campesino y era un pueblo sin voz ni voto, ni fu ni fam. Entonces, volvemos a Josué y en el versículo 8 nos dice, todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Belat Ber, es en Ramat del Negev. Acá está hablando de el Negev, este desierto. Esta es la heredad esto es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Bueno, se instalan en Judá y no conquistan nada. En simples palabras, esto es lo que pasa con Simeón. Ya viene maldito, ya era un pueblo de que Simeón era un asesino, nunca revirtió la situación como los levitas, que también era asesino, pero revierte. Y vemos que no conquista nada. Entonces va a ser un pueblo sin penas ni gloria. No van a salir hombres reconocidos de Simeón, no van a salir reyes. Entonces, en el versículo número 9 dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad a los hijos de Simeón. Es como que le sacan a Judá para darle a Simeón. Un poco injusto también, pero bueno. Dice, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Entonces, lo que vio Josué es que era mucha la tierra. Se le había dado la tierra de Judá y encima Caleb, cuando tenía la tierra, comienza a conquistar más y era muy grande la tierra para el número de habitantes. Entonces dice, bueno, no, como hay mucha tierra y pocos habitantes, vamos a darle a Simeón. Entonces, Simeón va a quedar en el medio de Judá. Va a estar limítrofe a todo lo que es el desierto de Judea, va a estar limítrofe a los filisteos, van a ser invadidos constantemente. Bueno, va muy mediocre va a ser la tribu de Simeón. Versículo número 10. La tercera suerte le tocó a los hijos de Zabulón. Acá aparece Zabulón. Acá ya se va a instalar en el norte. Si tienen el mapita, lo van a ver que en el norte ya va a andar por donde era el territorio de Jesucristo. Ya va a andar por donde estaba Aser, Neftalí y Zabulón. Todo eso es lo que era Galilea. Por ahí va a ser el ministerio de Jesucristo. Entonces acá estamos viendo que las tribus se van instalando ahí.
Entonces nos dice que Zabulón era el sexto hijo de Jacob. Vemos que Zabulón eran guerreros valientes. Vamos a ver Génesis 49, que es lo que nos habla acerca de Zabulón. En Génesis 49, versículo 13, nos dice, Zabulón, en puertos de mar habitará. Fíjense cómo ya está profetizando. ¿Por qué en puerto de mar? Porque va a estar cerquita del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, y va a estar cerquita del mar de Galilea. Entonces se van a hacer expertos. Recuerden que ya cuando nos vamos a la parte de Jesucristo, ya eran pueblos pesqueros. Pedro era de Galilea, Pedro era pescador, todos los apóstoles eran pescadores. Entonces acá estamos viendo que en Zabulón iban a habitar en zonas de mar. ¿Se entiende? Será para puertos de nave. ¿Vieron con lo que se va a encontrar Jesús? Puertos de nave, barcos pesqueros van a ver ahí. Y su límite hasta Sidón. Bueno, ella le estuvo demarcando todo esto. Vamos a ver que ellos eran guerreros, eran valientes, fueron fieles a David. En Primera de Crónicas, en 12:33, vamos a ver que cuando todos le empiezan a dar la espalda a David, Zabulón dice, vamos con David. Entonces vamos a ver que Zabulón dentro de todo está bastante bien. Participa en esta guerra que estamos hablando de Débora, que va con Barak y van a pelear contra Sísara, que van a pelear. Y bueno, vemos que está presente. Entonces comienzan a darle este territorio, que no les voy a nombrar todos estos lugares porque hay lugares que ya no están. Y en el versículo número 17 aparece la cuarta suerte. La cuarta suerte corresponde a Isacar. Isacar, vamos a ver que es el noveno hijo, el quinto hijo de Lea. Recuerden que Jacob tuvo hijos de 4 mujeres. Y vamos a ver que ellos se van a instalar, Isacar se van a instalar al norte, ahí al ladito de Zabulón. También zona pesquera y ahí cerquita. Vamos a ver que tenían tierras muy fértiles. Siempre donde hay humedad, siempre donde hay mares, lagos, la tierra comienza a ser fértil por cuestión de agua. Es una llanura, la parte de Isacar, y nos dice, la cuarta parte corresponde a Isacar, a los hijos de Isacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, que es conocido, que Sulot, Sunem, y vamos a ver qué es lo que nos dice en Génesis 49, a ver qué es lo que nos habla acerca de Isacar, que está en el versículo 14, Génesis 49. ¿Vamos bien, mis queridos hermanos? ¿Vamos entendiendo? O por lo menos están teniendo una visualización de cómo se está repartiendo el territorio. Es muy complicado, insisto. Pero tengan paciencia y traten de ver, traten de analizarlo, busquen videos en YouTube, traten de tener una noción que teniendo bien en base esto en claro, van a tener un buen piso luego. Bueno, en el versículo 14 vemos Isacar del capítulo 49. Isacar dice, asno fuerte. ¿Qué significa esto? Asno fuerte. El asno nos habla de el hombre no regenerado. El asno es un animal terco, es un animal obstinado. Nos dice, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. ¿Qué significa esto? Asno fuerte nos va a decir que esta tribu iban a ser guerreros. Iba a ser una tribu fuerte, la tribu de Isacar. Claro, va a ser fuerte, pero va a ser necio como un asno. Muy bien, Doris Cantaño. Complicado, pero bien explicado. Muy bien. Ahí mis hermanos tienen los mapas también. Ahí estamos viendo muy bien. Entonces, esta profecía de Isacar está diciendo que iban a ser fuertes, que iban a ser poderosos. Entonces, Isacar se va a instalar en el norte, más o menos también por donde es cerca de Galilea, por donde va a andar Jesús. Y vamos a ver que era un pueblo pecador. Era una tribu grande, pero nos está diciendo que se recuesta entre los apriscos, que viven en el aprisco, entre las piedras, entre el pecado. Entonces, lo que significa es que era un pueblo fuerte, pero que iban a vivir dominados, porque eran tercos, porque eran necios, iban a vivir siempre esclavos. ¿Se entiende? En el versículo 15 nos dicen, y vio que el descanso era bueno. ¿Vieron? Era una tribu fuerte,
pero tenían flojera, no querían conquistar. Por eso vio que el descanso era bueno, eran vagos, eran perezosos, y que la tierra era deleitosa. Claro, estaban en una región donde donde era un territorio fértil. Entonces la tierra era buena, deleitosa, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ellos sirvieron en tributo. Ellos tenían que pagarle tributo a los pueblos que venían a gobernarlos. O sea que siempre vivieron esclavos. Pueblo fuerte, pero que era vago, perezoso. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que le corresponde a la tribu de Isaacar. Entonces, es un asno fuerte, tenían una actividad comercial. Vemos que era una tribu fuerte porque habían, según el censo de Números 26, nos habla de 60.500 hombres de guerra. Eran fuertes, eran poderosos, pero vivieron esclavos siempre. No sirve de nada. Entonces, de nada te sirve tener una iglesia grande, una iglesia con 800.000 miembros, con pantallas gigantes, con donde se puede prosperar el evangelio, donde se recaudan millones de dólares. De nada te sirve eso si vivís esclavo, si vivís en pecado. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Entonces, bueno, le da todo lo que es la ubicación geográfica, le da las ciudades, en las ciudades que se encuentran. Y en el versículo 24 vamos a ver la quinta suerte. La quinta suerte nos habla corresponde a la tribu de los hijos de Aser. Esto estamos en el norte, junto a Neftalí. Esto es lo más norte. En el norte-norte va a estar Aser, esta tribu, y Neftalí. Todo el territorio de Jesucristo es esta, donde se va a desarrollar el ministerio. Entonces, conforme a sus familias, según el censo, es muy denso, muy tedioso, pero bueno, los tengo que dar estos datos. Números 26, según el censo, 53.400 personas. Este es el octavo hijo de Silpa. De la sierva de Lea nace Aser. Versículo 25. Y su territorio era Abarco, Elcat, Jali, Betel, Asaf. Bueno, empiezan a nombrar un montón de territorios, pero es un lugar bastante amplio. Vamos a ver que este es el hermano de Gad. Y vamos a encontrar bendiciones. Vamos a ver en Aser qué es lo que hay. Vamos a ver en Aser, capítulo 49 de Génesis. Recuerden que vamos a verlo bastante. En el versículo 20 nos dice, el pan de Aser será sustancioso. El pan de Aser será sustancioso. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá lo que estamos viendo es que es un lugar muy rico. Es un lugar donde crecían mucho los cereales. Cuando hablamos de el pan es sustancioso, acá vemos que por estas regiones donde anduvo Jesucristo en su ministerio. Por eso Jesucristo, la palabra fue sustanciosa en ese lugar. En lo que es Galilea se ha dado la palabra más que nunca. Entonces, en esta región de Aser, estamos viendo que el pan es sustancioso y él dará deleites al rey. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos hablando de qué es el territorio por donde predica Jesucristo. Entonces, vemos una bendición de parte de Jacob a la tribu de Aser, y también vamos a encontrar una bendición de parte de Moisés, también en el desierto, en Deuteronomio 33.1. No vamos a ir porque nos vamos a volver locos, pero estamos viendo características de las tribus que se van instalando, están tomando las posiciones y estamos viendo quiénes son, cómo vienen de la historia. Así que esto es toda historia. Vemos que el problema de la tribu de Aser es que vivió entre medio de los cananeos, no conquistaron nada, por eso acá ya vemos que empieza la decadencia, y en Jueces vamos a ver el esplendor de estas tribus que están en plena idolatría. Pero esto es el comienzo, cómo se instalan. Vivió entre los cananeos, fue tributario, y acá vemos que este era un territorio muy productivo de cereales, y vemos que Aser no apoyó a Débora. Débora, cuando va a esta guerra con Sísara, vamos a ver que ellos no aparecen. Y por eso vemos que en el cántico de Débora habla un poquito como que es cobarde, como que se mantuvo a la ribera. Hay versículos que nos habla de que, bueno, Aser no fue a la guerra y estuvieron ahí mirando desde afuera, cobardes. Versículo 32, la sexta suerte.
Ya nos quedan dos más. Ya vemos cómo se están instalando las tribus. La sexta suerte corresponde a los hijos de Neftalí. Nuevamente en el norte, la región de Jesucristo. Neftalí corresponde a los hijos según corresponde a sus familias. Vamos a ver que Neftalí es el sexto hijo de Jacob, el segundo hijo de Bila, sierva de Raquel. Bila era la amante de Rubén, la sierva de Raquel, pero bueno, vemos que fue el sexto hijo de Jacob, Neftalí. Acá es donde principalmente está Galilea, acá es donde vamos a encontrar a Pedro y donde vamos a encontrar a todos los apóstoles, y todo por esta zona se va a dar el escenario. Según el censo de Números 26, llegaron con 45.400 hombres. Entonces, estamos viendo que era un pueblo bastante numeroso, tenían una buena región. Vamos a ver que también hay una bendición de parte de Jacob. Vamos a ver Génesis 49 nuevamente. Vamos a ver mucho. Ya lo estamos terminando de ver. Y en el versículo 21 de Génesis 49, Jacob dice, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Qué lindo, ¿de qué está hablando esto? Por Galilea, donde anduvo Jesús. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. ¿Qué dichos hermosos? La palabra de Jesús, el sermón del monte, las prédicas, las parábolas. Esos son los dichos hermosos que van a ver en Neftalí. Ya lo está anunciando, ya lo está profetizando Jacob. ¿Se entiende? Entonces, ahora se está armando todo el escenario. Vuelvan a repasarlo, por favor, así. Hasta ahora veo que se están conectando, que están ahí, que no los aburrió, pero le pido que hagan el esfuerzo para entender esto. Entonces vemos que todo esto es Galilea, donde enseñó y ministró el Señor Jesucristo. Entonces hay una bendición de parte de Jacob para Neftalí, y también en Deuteronomio 33, 23, también hay una bendición de parte de Moisés. Entonces vamos a ver que se encuentran en un territorio fértil, van a hacer alianzas con David, también Neftalí, participaron con la guerra de Débora, entonces es un pueblo que es bastante guerrero, bastante fiel. Pusieron tributo al cananeo, este es el gran problema de todas estas tribus que no conquistaron, sino que pagaron tributo y después se los comieron los otros pueblos. Entonces, si esto es lo que tenemos en la parte norte. Entonces, en la parte norte está Aser y Neftalí. Y después tenemos Zabulón y ahí está Galilea. Yo creo que los estoy reaburriendo, pero ya estamos terminando. Ya llegamos al capítulo 20 y ya cambia esta historia, que es muy tediosa. Igual tengo que hacer el video de los mapas para que se entienda bien. Versículo 40. La séptima suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan. Acá aparece Dan. Acá vemos que es la segunda tribu más grande después de Judá. La tribu de Dan va a estar al oeste de Benjamín, junto al mar Mediterráneo. Dan tiene una profecía que es bastante turbia. Vamos a ver Génesis capítulo 49 y vamos a ver en el versículo 16 que dice, Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Fíjense lo que le está diciendo esta profecía a la tribu de Dan, que será serpiente junto al camino. Serpiente es traicionera, que va a ser estorbo junto al camino, en el camino de Dios. Víbora junto a la senda, Satanás. Dice que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. ¿Qué significa esto? Acá hay algo muy feo que está hablando de Dan. Los cristianos supersticiosos dicen que va a venir un anticristo que va a venir de la tribu de Dan, porque claro, no, serpiente junto al camino, y claro, no puede ser otro más que la tribu, que el anticristo, un anticristo que supuestamente ellos viene de Dan. Bueno, no es eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le está diciendo que será serpiente junto al camino? Bueno, vamos a ver que primero en Dan aparece el hombre más famoso, que es Samson. Este hombre poderoso que era un danita que venía de esta tribu, Samson. Esto lo vamos a ver en Jueces ya. Pero cuando vemos que se empieza a dividir el reinado y tenemos Benjamín y Judá en el sur y las 10 tribus al norte, ¿qué es lo que hacen? Todos tenían que ir a adorar a Jerusalén. Entonces, como todos tenían que ir a adorar a Jerusalén y se habían dividido, los que estaban en el norte no querían ir a Judá para ir a adorar. No se querían someter a nada.
Entonces lo que hacen es que hacen un becerro de oro. ¿Y dónde se va a instalar? En Dan. Por eso nos está diciendo que será serpiente junto al camino. Entonces vemos que Jeroboam hace un centro de adoración. Jeroboam va a ser el rey que va a estar en ese tiempo. Y va a ser un centro de adoración en Dan. Vamos a ver, Primera de Reyes 12:28, para entender un poquito con qué nos vamos a encontrar. Primera de Reyes 12, versículo 28. Y fíjense, el título nos habla acerca del pecado de Jeroboam. Fíjense lo que nos dice en el versículo 28. Y habiendo tenido consejo el rey de 2 becerros de oro, fíjense que estaban, claro, ¿qué es lo que quería hacer Jeroboam? Como nos peleamos ahora con Judá, Benjamín, Jerusalén y los levitas, y como tenían que ir a hacer la ley ceremonial, que tenían que ir a Jerusalén para ofrecer sacrificios, las Pascuas y todo, lo que quieren hacer, no quieren ir a Jerusalén. Entonces vemos que Jeroboam, el rey del norte, que está con estas 10 tribus, vemos que dijo al pueblo, bástate habéis subido a Jerusalén. Bastante habéis subido a Jerusalén, perdón. ¿Qué significa esto? Ya fueron demasiado a Jerusalén. Ya adoraron demasiado. Entonces ahora le está diciendo, he aquí, tus dioses, oh Israel, fíjense cómo cambia, tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Nuevamente, el becerro lo saca de la tierra de Egipto. Entonces, en la tribu de Dan, por eso nos dice que, versículo 29, y puso uno en Betel, un becerro en Betel, y el otro en Dan, en la tribu de Dan. Por eso la profecía dice serpiente, que muerde los talones del caballo y cae el jinete. ¿Por qué? Porque era un estorbo del camino a Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén, pero se pone Dan como centro de adoración. Entonces la gente iba a Dan a adorar, por eso era un estorbo, por eso era una serpiente, por eso era satánico. Entonces volvemos, así ya terminamos con esto. Vemos que es una tribu muy grande, la tribu de Dan, le dan la tribu junto al mar Mediterráneo. Esta es la última tribu en recibir herencia. Esta es la última que recibe, esta ya es lo último y con esta ya se completan las 12. Entonces acá vemos que no era muy extenso, pero era numeroso. Vemos que van a encontrarse en la tribu de Dan con mucha persecución filistea, porque está ahí, los filisteos, todos los que tenían frontera, conquistaban. Y cuando se daban cuenta, los filisteos ocupaban lugar, territorio y ocupaban, así eran los filisteos. Entonces vemos que eran perseguidos por los filisteos, van a conquistar, van a matar a una ciudad que se llamaba Lais, ya lo vamos a ver, y saquean todo y le ponen el nombre y utilizan como capital. O sea que era un pueblo perverso, era un pueblo malo. Vemos que termina con la conquista de los asirios, cuando desaparecen las 10 tribus, y ahí desaparece Dan. Por eso de estas tribus después no vamos a tener noticia, desaparecieron de la faz de la tierra. Entonces en el versículo 47 dice, y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron en Lesem. Y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron en posesión a ellas y habitaron en ellas. La llamaron Lesem, Dan, en el nombre del padre, de Dan, su padre. Después vamos a ver que en Apocalipsis 7:4 no aparece la tribu de Dan. Bueno, eso es otra cosa, no los quiero atormentar más. Y por último, bueno, terminamos. Gracias por aguantarme, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Vimos el reparto de las tierras, vimos cómo se establecen, cómo ya se empiezan a perfilar con la historia de cada pueblo. Y en el versículo 47, fíjense la sabiduría de Josué. Porque hasta ahora decimos, bueno, repartieron todo y ¿quién falta? Falta Josué. Entonces nos dice que en el versículo 49, dice, y después que acabaron de repartir la tierra en la heredad por sus territorios, fíjense Josué, qué hombre de Dios, después de que todos se repartieron sus tierras, después, él fue el último. Entonces vemos que es un tipo de Cristo. Cuando vemos que hoy nosotros estamos desesperados porque Dios me bendiga a mí primero, antes que a ustedes, obviamente. Entonces, pero Josué estamos viendo que esperó a que acabaran de repartir toda la heredad. No estaba desesperado, uy, voy a quedar sin nada, uy, ¿ahora qué hago? Era un hombre que descansaba en Dios. Entonces, lo que está diciendo es que
Después de que acabaron de repartir toda la heredad por sus territorios, dieron a los hijos de Israel la heredad de Josué. Ahora, bueno, todos le van a dar lo que le corresponde a Josué, hijo de Num. Recuerden que, ¿de qué tribu era Josué? De la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín, del hijo de José. Entonces, vemos que la heredad de Josué, hijo de Num, en medio de ellos, en medio de Efraín. Por eso nos dice en el versículo 50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Él y Caleb tenían el derecho de elegir la ciudad que querían, porque fueron los valientes de los 12 espías que no se atemorizaron. Y él había pedido Timnath Sera, en el monte de Efraín. Dentro de Efraín, de su tribu, él se queda en su tribu con su tierra, es ahí donde conforma su heredad. Y edificó la ciudad y habitó en ella. Entonces vemos que Josué no era un perezoso, sino que reedificó, construyó, habían ciudades y arriba de las ciudades volvió a construir, lo mejoró, lo construyó, o sea que era un hombre esforzado. Versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, este es el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, y Josué, hijo de Num, y los cabezas de los padres, estos eran los líderes, entregaron por suerte en posesión las tribus de los hijos de Israel en Silo, donde estaba el tabernáculo, recuerden, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Por fin. Ya está, mis queridos hermanos, ahí terminamos. Ahí vemos cómo se le reparte la tribu a Josué, a Eleazar y a estos líderes, y van a estar en Efraín. Así que bueno, mis queridos hermanos, insisto que vuelvan a verlo, los mapas, a ver los mapas bíblicos. En las Biblias siempre hay mapas, y volver a repasarlo, hagan el esfuerzo, que va a quedar claro con esto. Entonces, cuando empecemos a ver, porque en Jueces van a empezar los problemas, que van a venir los filisteos, que van a empezar a atacar, que van a hacer esto, que esta tribu, que va a haber una guerra civil, esta ciudad con la otra. Ah, pero esto era complicado. Ah, pero Judá era así. Ah, entonces ahí vamos a entender más. Igual lo vamos a ir repasando a medida que estamos viendo, pero ya estamos viendo de quiénes son los hijos de Jacob, qué maldición cae, qué bendición cae de parte de Jacob, y vemos cómo sigue esto. Entonces, bueno, nada más, mis queridos hermanos. Bueno, muy bien, gracias a Dios que las Biblias tienen mapas, muy bien, gracias Karina Jiménez. Así que bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a orar. Mañana vamos a ver las ciudades de refugio, las ciudades de los levitas. Mañana ya comienza la tercera parte, ya la primera parte que era conquista del capítulo 1 al 12, listo, quedó terminado. La segunda parte que es desde la repartición de la tierra del capítulo 13 al 20, ya lo cerramos, vamos rapidísimo. Y ahora vamos a ver lo que es la asamblea de Siquem de acá en adelante, hasta que termina el libro. Nos quedan 4 capítulos más. ¿Cuántos son? 24. Sí, 24 capítulos son. O sea que por ahí en esta semana ya los terminamos. El de acá al viernes seguro ya terminamos y empezamos con Jueces. Y nos vamos acercando al libro de Samuel, que se viene la vida de David. La vida de David, va a haber un antes y un después en la vida de ustedes con la vida de David. Y si yo tengo paciencia para explicarle esto, qué es tribu, qué es región, esto, imagínense para la vida de David. Amo, me encanta, me apasiona. Pero bueno, tenemos que ir de una manera ordenada. Ya vamos a ver en qué tribu está, ver el antes, el después, Jesucristo. Y todo esto le va a dar mucha luz. Así que mis queridos hermanos, si están sin iglesia, si están solos, Dios les está hablando, Dios les está enseñando, Dios los está instruyendo, a todos, a todos. Así que bueno, gracias Yoli. Amén, me ubiqué un poco en el mapa de la Biblia. Muy bien, Yoli, muy bien. Es algo complicado, no lo niego, pero bueno, va a ser, hermano, ponemos me gusta. Bueno, no ponen me gusta, no pasa nada. A ver, sí, lo que me está diciendo Cristina Torres, los me gusta y todas esas cosas, ¿para qué sirve? Esto no es o compartir los videos. Los videos no son para que yo tenga reproducciones o para que sea famoso o que sea un influencer. No, no. Es que cuando más se comparten los videos, le llega a más personas y YouTube empieza a posicionar los videos, empieza a darle más difusión a los videos.
Esto significa que el evangelio se va a expandir más. Por eso, en esto sí les digo, compartan los videos. Si están transmitiendo en vivo, compártanlo en grupos, que sean, si tienen grupos religiosos, grupos de estudios, compártanlo donde quieran, donde les parezca, y siempre va a haber gente que va a ir escuchando. Entonces, todo esto va a ser una bendición. Si es una bendición para ustedes, para mí, para todos, cuanto más para otras personas que no conocen el verdadero evangelio o no conocen el estudiar la palabra. Entonces, a eso. Entonces, sí, pongan like, pongan me gusta. No insisto, vieron que ustedes cuando ven un youtuber o personas pongan me gusta, suscríbanse, hagan esto. No, no me interesa, porque todo viene de la mano de Dios. Pero sí que del lado de ustedes sepan que eso ayuda mucho a predicar el evangelio. Y esto no es para mí. A mí ni fu ni fa, más reproducciones, menos, no, me da igual. Porque yo lo que hago es enseñar y predicar el evangelio, que es lo que me compete. Esto sí me preocupa. Ahora, lo que pasa del otro lado es mano de Dios. Y ahí es donde, bueno, empezamos a predicar el evangelio con los medios de comunicación que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias ahí a Silvia Rojas también. Gracias también que te habías sumado a los estudios. Bueno, gracias Silvia Rojas. Sigamos con que esto sea como una motivación para seguir estudiando cada vez más. Hagan este esfuerzo. ¿Saben qué hijos de Dios van a ser de acá un tiempito? Con mucho conocimiento, con palabra, con dedicación. Esto es lo que el Señor quiere. Así que bueno, gracias Judá por estar ahí, estuviste todo el estudio. Gracias a todos porque que estén conmigo con estos estudios tan complicados, tan densos, y que estén ahí firmes, me demuestran de que son personas esforzadas, que ayer estuvieron, que hoy están y que mañana van a estar nuevamente. Así que bueno, esta es una obra del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, Carmen Brenes también ahí, Cinia Fernández, amiga de Cinia Fernández, Silvia Rojas ahí en Facebook, Luisa de la Cruz, Alberto Mora, que siempre se conectan, Marcelo también, que siempre está ahí presente. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todo lo que nos estás dando, pero te pedimos más, Señor. Muchos cristianos cuando piden la sabiduría de Salomón, se creen que va a llegar un rayo del cielo y nos va a hacer inteligentes. No, Señor. En este contexto de esfuerzo, en este contexto de sacrificio, de no entender las escrituras, pero esforzarnos en conocer el territorio, en conocer la geografía, en conocer la historia, en ese contexto, poderoso Dios, tú darás sabiduría. Porque al que pide se le dará, pero el que pide es el que está buscando, el que se está esforzando, no el que pide y se queda en un contexto de vagancia. Por eso dale a mis hermanos, Señor, que no se fatiguen espiritualmente, que el intelecto no se canse, no se fatigue, que haya conocimiento, que vayan guardando la palabra y que vaya haciendo efecto, poderoso Dios, y que vaya moldeando la conciencia, que es lo más importante. Dale conocimiento para que cuando enseñen tu palabra tengan luz, que cuando mis hermanos abran su boca sea tu palabra sustentado con las escrituras, Señor, y no solamente la simple boca de un hombre que habla al azar. Gracias, poderoso Dios, porque nos estás dando entendimiento, nos estás dando conocimiento bíblico, niveles de conocimiento que jamás en nuestra vida nos hubiésemos pensado que podríamos llegar, porque el sistema religioso nos ha dejado minimizado, nos ha hecho ignorantes, nos ha hecho conformistas, pero tú nos has llamado a salvación y tú nos estás llevando por el buen camino. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, gracias por estar ahí. Carmen Brenes, Judá de México, Karina Jiménez, Cristina Torres. Gracias a Gudelia Harrick también, que siempre están, ya están siempre las mismas hermanas, Emilia Sosa. Nada más que sumar, nada más que decir. Lizzy Torres, que siempre estamos ahí. Así que bueno, nada más. Continuamos con el estudio mañana, 19:30 horas. Espero que sigan firmes. Gracias, Yoli. Espero que sigas estudiando otros libros como venís. Sigan con ese nivel. Y van a ser grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios y van a poder servir en un mundo oscuro. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana, 19:30 horas. Y el día domingo con el estudio de Jezabel, la segunda parte. Así que mucha palabra que el Señor tiene para nosotros. Nos vemos mañana 19:30 horas. Que Dios los bendiga.